buenos días, bienvenidos sean todos. Emprendimiento, innovación, transformación y liderazgo son los principios que han guiado la razón de ser del Tecnológico de Monterrey. Este año, en el marco de su 75 aniversario, reconocemos el talento y compromiso de sus alumnos y egresados, así como el de sus profesores y colaboradores, quienes juntos hemos posicionado al TEC como una de las mejores universidades en el mundo. Bajo esta premisa, volteamos la mirada hacia el futuro para seguir comprometidos con contribuir a la construcción de un mundo mejor. La encomienda, trabajar de la maravillosa historia de nuestra institución. Muy buenos días, a nombre de la Federación de Estudiantes les damos la más cordial bienvenida al segundo día del Foro de Candidatos a la Presidencia Actúa 2018. Este año, el país tomará una decisión muy importante y participar de manera responsable e informada es uno de los primeros pasos para lograr un México donde las cosas sí sucedan. Cedo la palabra a Víctor Gutiérrez Saladro, él es vicepresidente de la región norte. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En el Tecnológico Monterrey estamos convencidos que el bienestar de las sociedades se alcanza a partir del conocimiento, el análisis y la construcción del espíritu colectivo. En tan solo unas semanas, México tendrá unas elecciones históricas por su magnitud, sus implicaciones y las oportunidades que se presentarán, por lo que nuestra participación es más importante que nunca. A las mexicanas y a los mexicanos nos une el deseo de un mejor país, un país seguro, con justicia y con oportunidades para todas y todos. Un México que tenga una visión inspiradora de mayor prosperidad. Como comunidad académica y estudiantil, estamos comprometidos con escuchar y valorar las alternativas políticas de quienes aspiran a representarnos. Y como personas, nuestro compromiso debe manifestarse en ejercer la participación democrática mediante el voto razonado. Su presencia y todo este evento es producto de una iniciativa de nuestras alumnas y alumnos, la cual nos da mucho gusto apoyar, para así poder recibir en el Tecnológico Monterrey el día de hoy a Margarita Zavala, candidata independiente, para que nos presente su visión de país y pueda conversar con nuestra comunidad estudiantil. De todos quienes aquí se han dado cita, esperamos un espíritu de diálogo, respeto y tolerancia. Esto es lo que nos ha caracterizado desde 1994 en la realización de estos eventos. Es este espíritu universitario el que ha hecho posible que los candidatos sientan la confianza de acudir al Tecnológico Monterrey a realizar estas actividades en apoyo a nuestros estudiantes. Estamos seguros de que la conversación será muy enriquecedora. Jóvenes, todos en el TEC los apoyamos y estamos orgullosos de estas iniciativas que son de ustedes. Sabemos que honrarán el nombre de su alma mater. El diálogo respetuoso nos hace crecer. Aprovechen al máximo estos momentos. Señora candidata Margarita Zavala, sea usted bienvenida al Tecnológico de Monterrey. Esta es su casa. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Actúa es un espacio donde los candidatos nos compartirán su visión de México. Estamos buscando a la persona que ocupará el cargo más importante de nuestro país. Y como cualquier reclutamiento, tendrá que pasar por una entrevista. Esta entrevista será dirigida por 3 estudiantes. Recibamos a Abner Reina, estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Marra Rodríguez, estudiante de 7º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y Arturo Aramburu, estudiante de 8º semestre de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Sin más preámbulo, recibamos a la candidata por la vía independiente. Ella es Margarita Zavala. Candidata, a nombre de los estudiantes del TEC de Monterrey, le damos la más cordial bienvenida. La dinámica de la entrevista consiste en 3 bloques. En el primer bloque queremos conocer el proyecto de nación de la candidata. En la segunda etapa buscaremos conocerla más a fondo, a usted como persona. Y en el último bloque tendremos preguntas del público. Por lo que queremos invitar a todos los presentes y a aquellas personas que nos ven a través de la transmisión
que manden sus preguntas utilizando el hashtag ActúaMX a través de Twitter. Los minutos que vamos a tener con la candidata son extremadamente preciados, así que los invitamos a no interrumpirla y mantener el orden para poder aprovechar al máximo su presencia. Les pedimos respetuosamente guardar silencio durante la exposición y no obstruir la visibilidad de nuestros compañeros. Candidata, bienvenida. Los dejo en manos de los entrevistadores. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias al rector, muchísimas gracias a la comunidad educativa, muchas gracias a alumnos, alumnas del TEC, gracias a los tres que me van a entrevistar. La verdad es que el tecnológico también se hace presente, el TEC de Monterrey particularmente, en todo mi equipo de campaña, el que se encarga de giras, el que se encarga de las finanzas, el que se encarga de alianzas, todos ellos del TEC, Fernando Canales, que también aquí hizo su preparatoria, y la maestría, me supongo. También de los jóvenes, también la encargada de jóvenes del TEC, y por supuesto voluntarios y voluntarias, que me honran con estar conmigo, que me honran porque además sé lo que significa ir contracorriente. Sé lo que significa que te digan que por qué no estás fuera de la caja cuando ya estás fuera de la caja. Sé lo que significa abrir la mente. Porque cuando yo tenía su edad, que sí fue hace mucho, yo estaba en los lugares donde solo había que apostar a la conciencia, a la democracia, a lo que se creía. No era de las que me iba con la corriente. A mí no me apantallaba ni el dinero ni el poder, y a la fecha no me apantalla. Y estoy convencida que los que vamos a sacar adelante a nuestro país somos los valientes. Somos los que somos congruentes con nuestras convicciones y con nuestros principios. Somos los que aprendemos a ir de fondo, los que nos tomamos con humor en serio las cosas. Y estoy aquí después de un camino muy largo. Para mí ningún paso ha sido fácil, ni para mí ni para los que me han acompañado. Pero cuando los ideales son suficientes, compensan todo. Estoy aquí por la voluntad de cientos de miles de ciudadanos, porque a mí sí me pidieron todos los requisitos. Estoy aquí por mucho más voluntades que las de mis adversarios, porque yo no estoy ni por dedazo, ni por la autoimposición. Vaya, empiezo, ni por dedazo como Mid, ni por la autoimposición como Andrés Manuel, ni por tres personas, incluyendo la autoimposición de Ricardo. Yo estoy aquí porque escogí un camino muy largo, pero democrático, que es en lo que creo. Y por eso también, sin decir que soy la candidata del pueblo, sí soy candidata del pueblo. Y a mí no me quitan esa palabra. Ni a mí, y espero que ustedes la defiendan también para ustedes. Y con ese equipo estoy aquí invitando a todos ustedes para que construyamos un mejor país. Y ese equipo le está demostrando a México que se puede y se debe hacer política de manera distinta, con voluntades, sin la necesidad de dinero público, sin la necesidad de una estructura y maquinarias de poder que han sido mantenidas indebidamente por el pueblo de México. Y hemos construido una propuesta que parte de valores que yo sé que compartimos, más de lo que ustedes imaginan. Quizá no vamos a compartir todos los valores, pero sí los más importantes. Yo estoy convencida de la libertad en la economía, sí, en la economía del libre mercado,
Estoy convencida en la iniciativa de las personas, de la creatividad, de hay que poner en el centro a la persona, en el respeto a la propiedad privada. Y también sé que una economía humanista tiene que buscar el bien común, y el bien común no es la suma de bienes privados. Son las condiciones para que todos podamos crecer. Esa es la economía en la que yo creo. Y sé que el Estado tiene que entrar a cerrar esas brechas de desigualdad que el propio mercado distorsiona, pero que tiene que partir de la libertad de las personas, de la libre empresa, y que por supuesto requiere de absoluto respeto a la ley. Yo creo también en la libertad política, en la libertad de expresión, y que para que la libertad de expresión sea realmente un bien público, requiere que el otro escuche, para que genere bienes. No requiere que el otro esté de acuerdo, pero sí que escuche. Creo en la pluralidad, en la democracia limpia, y la he exigido toda mi vida. Estoy convencida de valores como el del trabajo, el de la honestidad, el de la solidaridad. Ese esfuerzo y ese mérito que necesitan los jóvenes de México para salir adelante. Creo también en valores de respeto y de solidaridad que nos gustan, que nos gusta además ejercer la solidaridad, y que ojalá un día se volviera una virtud social. Y sé que esta escuela, esta universidad, este instituto busca precisamente hombres y mujeres solidarios. Esos son los valores que yo comparto. Valores como la verdad, la ética y la justicia, porque en la vida pública eso es lo que necesitamos. Honestidad, integridad y respeto irrestricto a la ley. Y yo estoy aquí para pedirles que no se conformen, con el menos malo, con el menos corrupto, con el menos autoritario. Que si van a votar, no voten por miedo, ni por desilusión, ni por odios. Porque miren, no hay mal menor cuando hay un bien posible, y hay que hacer ese bien posible un bien probable. No se conformen con ello, porque México merece más. Y cada uno de ustedes ha tenido, por el camino que sea, la oportunidad de estar en una institución como esta. Y requiere cada decisión mayor reflexión. Y por eso les pido que no se conformen. Que ustedes de entrada merecen más, pero que el país también. Y que se imaginen lo que podemos lograr. Yo quiero una economía humanista, que ponga las condiciones para crecer más, que tenga los motores económicos para crecer más de lo que estamos creciendo. Yo quiero honestidad en la vida pública, porque si no, no vamos a crecer más. Y sí, seré implacable contra la corrupción, porque sé que la corrupción ha generado privilegios y no nos ha permitido crecer más. Y quiero un México respetuoso del Estado de Derecho. Y necesitamos un país seguro. Por eso he hablado claramente que sí necesitamos un Estado fuerte y presente para lograr la seguridad que necesitamos para la paz. Y para estar presente se requiere, por supuesto, fortalecer la policía y hacer de los delitos de desaparición de personas, de niños, de jóvenes, como el caso de Jalisco, con quien me solidarizo desde aquí con las familias. Contra los feminicidios, tiene que ser prioridad. Y por supuesto sé que podemos tener un país seguro a través de la prevención, con educación, con deporte, con cultura, pero que requerimos la presencia del Estado, y para eso necesitamos un gobierno valiente. Y sé también que una gran puerta es la educación. Y la educación que sirva, que sea innovadora, que sea tecnológica, pero que también le dé importancia a las ideas y los valores, a la solidaridad, al bien común.
y no solo hable de técnica. Ese es el México que yo quiero, que no debe ser distinto de ustedes, del que ustedes quieren. Y miren, uno solo da la vida por lo que ama. Escojan el sentido de su vida. Y yo sé que todos los que están aquí porque como yo aman profundamente a México. Y claro que no les pido su voto útil, les pido su voto de confianza, su voto de conciencia, su voto de congruencia y que apoyen esta alternativa que tiene alma y convicción. Y estoy aquí porque quiero ser la primera presidenta de México. Muchísimas gracias. Gracias. Margarita, muchas gracias por haber compartido en estos primeros 10 minutos tu visión general y tu propuesta política para el país. Antes que nada me gustaría confirmar si podemos hablarte de tú o de usted o qué preferiría. No, de tú y ya después presidenta, como quieras. Okay. Perfecto, ¿no? Pues es un placer tenerte aquí. Bienvenida al TEC de Monterrey, a nuestra casa y tu casa también. Como puedes ver, hay parte de la comunidad reunida el día de hoy aquí para escucharte, para analizar, para cuestionar y sobre todo para informarse sobre este proceso tan importante que estamos viviendo. Este es un evento hecho de estudiantes para estudiantes y partimos de una premisa muy sencilla, que es que antes de ser candidatos o políticos, ustedes son seres humanos como nosotros y como todos los demás. Entonces nos gustaría conocer, más allá de discursos políticos, de propaganda o de todo lo que venimos escuchando normalmente en debates y en spots de campaña, quién es la persona, quién es Margarita y conocerte más a fondo el día de hoy. ¿Vale? Comenzaremos con unas cuantas preguntas en este segundo bloque, que básicamente se trata para entablar un diálogo que nos permita conocer tus capacidades y habilidades que tú estás ejerciendo hoy para contender a la presidencia de la República. Margarita, mencionas que cuando tú eras joven, cuando tenías nuestra edad, eras alguien con la mente abierta, que apostaba para ir contra la corriente. ¿Cómo eras? ¿Qué ejemplos nos puedes dar al respecto? Bueno, cuando yo entré a la política, había un partido, el PRI, totalmente autoritario, hegemónico. Fernando Canales, después al año estaba él dando una batalla por la democracia, aquí en 85. A ver, por la democracia yo hice 3 días de ayuno con Maquío, o sea, acampé en el Ángel de la Independencia. Hice marchas de silencio. También estuve en la soledad de la congruencia con las ideas. No es tan sencillo ser parte en un salón y ser la única que está a favor de alguien o de ideas democráticas. No es tan sencillo, pero te llena mucho de energía. Levantar la mano para decirle a alguien, para decir que no estás de acuerdo con lo que está pasando en México, que no estás de acuerdo con que se diga que es un país democrático, porque no lo era. En 88 fue mi primer voto, fue por Maquío. Pero ya para 85 había ido a todas las campañas, a muchísimas, desde luego a la de Nuevo León, pero a Aguascalientes, a cuidar casillas, a hacer propaganda. No recibíamos dinero público, por eso vengo curtidita de estos asuntos. Nunca me asustó ni las maquinarias de poder, ni el poder mismo. Y por lo mismo sabía que un día iba a triunfar lo que estábamos pensando. Y a lo mejor es como diría Gómez Morín, tarea de eternidad. Pero nunca suelten sus ideales. Eso es lo que les hace jóvenes. En cuanto se empiezan a acomodar, en cuanto se empiezan a conceder licencias, en cuanto dejan de ser congruentes, en ese momento empezarán a envejecer y dejarán de ser útiles al país. Muy bien, Margarita, ¿y qué ha cambiado desde que tenías 20, 25 años hasta el día de hoy? No, muchas cosas. Afortunadamente, primero por mi vida familiar. Yo nunca fui de cargos, yo nunca pensé en que… Vaya, yo entré al PAN, a la política, y ahí conocí a Felipe, no entré a la política por mi marido, entré por mi propio pie. Y
y muchas cosas que fuimos transformando. Por ejemplo, todo lo que ahorita hablamos del INE fue por una lucha por la democracia de órganos independientes en el tema electoral. Todo lo que hablamos, por ejemplo, de derechos humanos, mi tesis fue de la Comisión de Derechos Humanos porque no la había. Me tocó trabajar en los primeros recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los primeros recursos todavía electorales, en lo que demostraba cómo en las actas había la trampa de los que ahora están hasta de candidatos. Y fue cambiando. Hemos cambiado en términos económicos. Yo vi cómo un país se fue transformando desde que de verdad que podemos estar peor, ¿eh? De verdad que podemos estar peor, se los digo clarísimo. Pero yo llegué a estar en un país donde salías de un centro, bueno, de Aurrera entonces, y oías cómo retiquetaban los precios al día siguiente. Esos eran los niveles de inflación. La irresponsabilidad financiera de la que hoy me quejo, antes era todavía mucho peor. Y vi cómo se transformaba económicamente y pasó un estado mexicano que vendía desde triciclos, eran apaches, una cosa así, desde triciclos hasta petróleo. Todo eso lo vi transformar. Y en educación igual. Yo iba a una escuela anticonstitucional. ¿Por qué? Porque no había libertad religiosa. Muchas cosas han cambiado. Y sé quiénes estaban ahí, desde el tema autoritario. Los ministros de la Corte, no solo había 26, había ministros de la Corte que lo eran porque eran líderes de un sindicato. De ese tamaño era la justicia. Es que muchas cosas se han transformado. Y yo sí creo que muchos logramos, porque los acompañé, no lo encabezaba yo, una batalla cultural. Pero cuando tú sueltas los ideales, esos regresos también están a la vuelta de la esquina. Por eso no pienso soltarlos. Margarita, mencionabas mucho la importancia de ser una persona valiente. ¿Tú cómo demostrarás que vas a hacer política con valentía una vez llegada a la presidencia? Bueno, yo parto de dos cosas que queremos todos los que estamos aquí. Y yo lo que he querido siempre. Primero, un gobierno que no me dé vergüenza, que es fundamental. Y la honestidad en un gobierno es, desde luego, imperioso para que no te dé vergüenza, que no te indigne. Y segundo, que sea un gobierno valiente. Porque a mí eso de que lo que haya sean pretextos, es que le toca tal, es que no hay dinero, a mí no me parece. Y si vas a ser alcalde o gobernador o presidente de la República, vaya regidor, y me vas a contestar como si fuera alguien de un club de padres de familia, pues no puede ser. Un gobierno está para responder y para enfrentar, por ejemplo, criminales, no para darles amnistía. Sí, enormes diferencias tengo ahí. Claro que no es todo en términos de seguridad, pero es fundamental. A mí me dicen luego, es que la seguridad no se arregla solo con policía. No, pero mucho menos se va a arreglar si no hay policía, si no hay confianza, si no hay autoridad moral para aplicar la ley. Y si algo le ha pasado a este país, es de gobiernos cobardes. Y la cobardía la han logrado a través de muchas cosas. Una de ellas a través del dinero público que somete a los políticos. A mí me han tocado alcaldes que me decían, yo no te puedo apoyar porque mira, es que si no, no me dan presupuesto. Y yo, mira qué manera de asustar con el dinero público. Les decía, ve y dile a la gente que no te van a poner que no vas a poder hacer el parque porque tienes que apoyar a fulano de tal, que si no, no te llega el dinero. Y cuando empiezas a debilitar la voluntad humana desde el poder y con el dinero público, cuando te dejas que eso pase, pues claro que del crimen organizado ni hablamos. Y por eso tenemos estos problemas en el país, porque hay mucho cobarde en el gobierno. Me llama mucho la atención que hables sobre voluntades. Sabemos que una vez llegada a la presidencia, si se llega a dar, no tendrás mucha mayoría dentro del Congreso y quizá eso podría ser un problema.
para sumar estas voluntades que quizá no estén muy de acuerdo con tus propuestas o quizá no quieran contribuir a que se puedan dar. ¿Qué harías en ese caso específico cuando todo esté en tu contra y tú tengas que presentar una propuesta para que se acepte? A ver, la verdad es que un poder frente al otro, pues yo no he visto un presidente de la República que todo lo tenga fácil, salvo Peña, que en realidad pues entonces no tuvo problema no hubo partidos exactamente de oposición. O sea, tuvo todo lo que quiso. Él hizo muy bien. O sea que no puede decir que él sí no tiene pretextos para entregar lo que está entregando. Pero, a ver, hemos estado en un pragmatismo tal. Vaya, Andrés Manuel es como el ropavejero de la política, o sea, ve las listas. Lo mismo cabe un delincuente, que lo mismo cabe alguien, un activista, promotora de secuestros, lo mismo cabe alguien de derecha que de izquierda. Es que no hay ideología ahí. Y te lo digo también por lo del frente, no hay una ideología. Se renunció a la identidad. Entonces lo que tú vas a tener en el Congreso son voluntades particulares. Y eso para mí será más fácil. Yo ya veo las listas y los candidatos y ya estoy haciendo mi bancada. Porque al final de cuentas, si vamos a querer un gobierno de coalición, soy yo la única que tiene libertad para formarlo. Porque yo no llego con compromisos de partido. Yo no repartí las sillas antes. Yo no repartí los cargos. Seguro cada candidato de los 3 partidos tiene como 3 fiscales generales, no sé. Y yo llego con más libertad. De todos los candidatos soy yo la que tiene más libertad para formar un gobierno de coalición, sí. Para conciliar con el Congreso, también. Y eso es si se llega a dar la presidencia. ¿Qué pasa si no se da? ¿Qué pasa con Margarita siendo alguien independiente? ¿Regresaría al PAN o qué llegaría a suceder? A ver, son 2 cosas. Una, el día 2 de julio, que es al día siguiente, todos vamos a tener una tarea para sacar adelante a México. Todos. Independientemente del resultado del 1 de julio. Y yo estoy convencida de que la democracia requiere de partidos políticos, sí. Sí. El problema que tenemos es que el dinero sometió a los partidos políticos. A ver, reciben 12,000 millones de pesos. 12,000 millones de pesos este año. Nunca había tenido los partidos políticos tanto dinero. ¿Saben cuánto es el presupuesto de cultura en todo el país? 12,400. 12,000 millones de pesos reciben este año. ¿Saben cuánto es el presupuesto del Sistema Nacional Anticorrupción que hay que consolidar y que todos están comprometidos? 10,400. Menos que los partidos políticos. Sé muy bien que esos instrumentos tienen que fortalecerse. Pero sí les voy a decir una cosa, yo voy por la presidencia de la República, lo deciden ustedes y nadie más. Pero a mí, independientemente de lo que pasa, siempre va a contar México conmigo. Siempre es siempre. Porque así he vivido. No, a mí me enseñaron y así viví que amar a México y servirlo es como respirar, ¿eh? Así es que contará México conmigo como siempre lo he hecho. Margarita, prácticamente tu campaña está basada en valores, incluso tu eslogan tiene algo de esto. Platícanos cuáles son 3 valores que a ti te distinguen de los demás candidatos y alguna situación particular que conozcamos en la cual tú los hayas implementado. Bueno, primero hablaría de honestidad. Yo ya pasé por muchos lados. Toda la vida pública que tengo desde el primer cargo, que fui diputada local, mis declaraciones han sido en términos de transparencia. Han podido visitarlas cualquier periodista. Hice mi declaración 3 de 3, que además me dijeron que estaba muy bien hecha porque no la entregué incompleta.
Porque estoy comprometida con la transparencia y con la propia honestidad. Soy de honestidad probada. A mí no me cuentan. Y también no me cuentan, ¿eh? Sé muy bien cuánto gana un servidor público y para qué alcanza. Ahora, a diferencia de los otros, te la voy a decir. Mira, yo he presentado mis bienes de manera completa y no dejé a un lado cosas a ver si no me las cachaban, como fue el caso de Ricardo. También no vengo con la idea, como lo hace Andrés Manuel, de que él no vive de nada. No, el presidente de la República tiene que ser alguien común y corriente, que tenga ingresos y egresos, que se sepa dónde vive, por qué vive con eso y de qué manera. Y tampoco he usado mi honestidad para tapar a corruptos, como es el caso de mí. La honestidad sí es fundamental, no es suficiente, te tienes que acompañar de gente honesta y yo me acompaño de gente honesta. Yo tengo un consejo político donde los que han sido gobernadores, como Fernando Canales, como Guadalupe Osuna, como Beto Cárdenas, pueden pasar tranquilamente por la calle. No porque estén todos de acuerdo con lo que hayan hecho, no, por la honestidad probada. Esos me acompañan y así me acompañarán. Segundo, yo sí soy valiente, ¿eh? Yo sé muy bien lo que ha pagado el país por la cobardía de sus funcionarios. Y creo en la justicia, no en la venganza. No soy una gente rencorosa, soy demócrata, a diferencia de los otros. Y sé que en nuestro país se puede dar la mano, aunque piense distinto. Y nunca excluyo. No excluyo. Y otra diferencia que no me consta en los otros y es difícil hacerla. Pero yo he pasado por muchos momentos y no me he perdido. Hay una inteligencia emocional que para mí ha sido importante ir ejerciendo y que es importante que ustedes la ejerzan. Y siempre me presento ante las circunstancias para resolver los dilemas y siempre los he resuelto a favor del bien, aunque no me convenga tanto. Margarita, mencionas ciertos aspectos o características de los demás candidatos en los cuales no estás de acuerdo, pero me encantaría escuchar la otra parte. Me gustaría saber 2 cualidades que tú veas en los demás candidatos en los cuales son mejores que tú. A ver, Mid es un hombre muy preparado y que creo que ha sido buen servidor público y es un buen hombre, es un buen padre de familia. Se trata de eso, ¿no? De decir lo que me gusta. Y a ver, Ricardo. Ricardo es un hombre muy listo, es talentoso, está muy bien, es estructurado y es un buen polemista. Bueno, lo acabamos de ver. Articula muy bien y disciplinado, ¿no? Ay, sí, digamos, estoy dándoles más. El Bronco es simpático. No, ¿qué pasó, compañeros? No. Es que es el que menos conozco, además. Ustedes lo conocen más, pero yo soy el que menos conozco. Vaya, sí es simpático. Dice lo que piensa. Sí, ya lo está tenemos claro. por aquí ayer. Y se presenta así como es. Y luego, ¿quién me falta? Andrés Manuel. Andrés Manuel. Mira quién me falta. Es cercano a la gente. Es cercano a la gente. Más allá de perseverante, que es obvio que todos lo podemos decir. Pero es cercano. Y me da la impresión, y creo que es un hombre de fe, que yo valoro. Oye, Margarita, Al final de cuentas, todos vamos a tener la tarea de sacar a México adelante. Margarita, y si tuvieras que integrar a uno de los candidatos a tu equipo de trabajo, ¿a quién sería y por qué? Más bien le diría, oye, ¿a quién me recomiendas? Te voy a decir, y eso es importante.
Hay una parte, es decir, tendría que ser algo en todo caso o muy autónomo, ¿no? Que yo pudiera decir, bueno, puede estar en tal o cual lugar, ¿no? Pero en lo de mi equipo de trabajo, creo, por ejemplo, en los gobiernos de coalición, pero hay una parte humana que tenemos que entender. Todo el siglo XIX, en gran parte nos peleamos, en gran parte, porque el vicepresidente, copiamos mal la Constitución de Estados Unidos, el vicepresidente era el segundo lugar. ¿Se imaginan nuestros vicepresidentes así? O sea, digamos, de Fox hubiera sido La Bastida, de Felipe hubiera sido Andrés Manuel, de Peña hubiera sido Andrés Manuel. Pues como que no daría, ¿no? Hay una parte de naturaleza humana que la tienes que entender también como presidente. Entonces yo pediría que ellos la integraran y por supuesto siempre pediría sus consejos. Y Todos tienen algo que aportar. ahorita en tu equipo de campaña, si alguno de ellos no fuera candidato, ¿integrarías alguno a tu equipo de trabajo? Con los talentos que tienen en lo que les corresponde, sí. Gracias. Oye, Margarita, ayer se causó Que no polémica. son talentos malos, ¿eh? Se causó polémica alrededor de una respuesta, inclusive salió en varios encabezados de periódicos y noticieros, en la cual 2 de los candidatos que recibimos ayer se pronunciarían a tu favor si ellos no fueran candidatos en esta ocasión. Me voy a atrever a hacer la pregunta y me gustaría escuchar un nombre y la razón, pero sin poner un contexto antes. Si tú no fueras candidata el día de hoy a la presidencia de la República, ¿por quién votarías? Bueno, primero invito a los otros candidatos que ya manifestaron su segundo voto, pues que lo hagan de una vez. ¿Y tú por quién lo harías? Lo voy a contestar en los mismos términos de ayer que les contestaron. Si Ricardo fuera candidato del PAN, probablemente hubiera ¿Votarías votado por Ricardo Anaya? si fuera candidato del PAN. Si no hubiera coalición, ¿votarías por...? Si fuera candidato del PAN, y por eso es que eso es importante porque lo que pasó es que no hubo candidato del PAN porque no hubo los procesos democráticos. Yo soy una demócrata, hubiera votado por el que fuera candidato del PAN. Okay. Gracias, Margarita. Oye, mencionabas que escogiste un camino muy largo y un camino sumamente satisfactorio para estar aquí el día de hoy, acompañándonos y contendiendo a la presidencia de la República. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este sexenio? ¿Por qué en estas elecciones? ¿Qué te llamó más la atención sobre este proceso electoral específico que te hizo decidirte para hacerlo hoy y no en 6 años o no en algún otro proceso? No, antes imposible, pero esa es buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué no antes? Porque yo cuando decido hacer algo lo decido terminar hasta donde humanamente me es posible terminarlo. Y en los 6 años que estuvo Felipe presidente, me parecía absolutamente antidemocrático querer una candidatura a lo que sea, porque estaba en la estructura del poder. Es más, sin el desgaste del ejercicio del poder. Era absolutamente ventajoso. Ni siquiera se me ocurrió buscar una candidatura a nada. Porque en México le ha costado mucho trabajo ser demócrata. Me cuesta mucho trabajo, por eso para mí fue un valor fundamental a la hora de las decisiones. Y porque la vida te prepara también para algún momento. Y yo les voy a decir a todos ustedes, el país los necesita, y los necesita todo el tiempo, y en cualquier momento. Y les voy a dar un consejo, nunca se nieguen a ser líderes, nunca se nieguen a ser líderes, pero pongan en el centro qué es lo que quieren y cómo quieren hacer las cosas. Y yo fui decidiendo sobre circunstancias, porque en la vida te va poniendo circunstancias y tienes que irlas decidiendo. Y muchas veces decides entre bienes y males, a veces entre males. Y yo manifesté primero mi intención clara que quería buscar la presidencia de la República, porque estoy harta de los dobles lenguajes. Y una vez que lo empecé a buscar, la gente me siguió.
y seguí siendo líder. Al final de cuentas, estuve en una circunstancia en donde seguía mis convicciones, en lo que había luchado, en lo que yo veía claramente una cerrazón y que se habían apropiado no solo del partido político, sino del único partido al que le anulaban su vida democrática y que era fundamental para el país. Y yo tenía que decir ahí las cosas y decidirlas ahí. Y entonces decidí ser leal a mis convicciones. Porque la vida te pone en momentos de decisión. Y nunca decidas por no hacer. ¿Y consideras que hoy estás más preparada que nunca para ejercer el cargo de presidente? Sí, más preparada que nunca, así. Y frente a los 4 que me tocaron, más preparada que nunca. Ok, bueno, ya hemos conocido sobre tu persona. Ahora yo creo que muchos queremos saber sobre tus propuestas. Particularmente esta me llamó la atención. Tiene que ver con nosotros los estudiantes, con los que vienen más adelante, las generaciones que vienen más adelante. Dices que vas a tener 100 universidades nuevas en tu sexenio. Tu sexenio si quedas electa como presidente. ¿Cómo le vas a hacer? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo las vas a inaugurar? ¿Va a ser iniciativa privada? ¿Va a ser iniciativa pública? ¿En qué regiones las vas a poner? ¿Cómo? Platícanos. Sí, el aparto de la idea primero de que la educación, por el bono demográfico que nosotros tenemos, tiene que ser una prioridad. Y además necesitas una educación que sirva. No solo una educación de calidad, sino una educación que sirva. Y entonces tienes que poner como prioridad la educación, y la educación que necesitamos ahorita es de media superior y superior. No habla exactamente de universidades nuevas, sino de 100 universidades tecnológicas de excelencia y no por fuerza tienen que ser públicas. Claro que pueden ser privadas. Pero hoy en día, por ejemplo en Israel, el Estado no tiene por qué separarse del esfuerzo privado en términos educativos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Poner las condiciones para que haya 100 universidades excelentes. Claro que tendrían que ser bien distribuidas. ¿Por qué? Porque el planteamiento previo de esa propuesta es que tienes que alinear la universidad con las empresas, el sector privado, la vocación regional, obviamente, y que el gobierno no estorbe, y no solo no estorbe, que facilite. Y si nosotros tuviéramos la posibilidad de redistribuir el presupuesto, claro que lo podemos lograr. Y por supuesto que pueden ser apoyar a las privadas, sí, y hacerlas públicas las que sean necesarias. ¿Qué necesitan en el sureste? Unas universidades que tengan más que ver con la industria de agricultura, con el turismo como motor económico. Tienes que buscar que hay una universidad dedicada a la tecnología, a la innovación y a la ciencia y a la investigación del mar, porque todo ha sido petrolero y tienes que transformar la industria naviera a comercial. ¿Qué necesita también la parte del sureste? Universidades en términos de turismo, universidades en términos de ingeniería turística, y con ello pues infraestructura y demás, pero de ingeniería turística. ¿Qué necesitarán las universidades en el Bajío? Pues universidades alineadas, pues no solo a la industria automotriz, sino como está, por ejemplo, en Querétaro, a la industria aeronáutica. ¿Esas son las universidades que estamos necesitando? Sí. ¿Lo podemos lograr? Claro que sí. Una combinación entre sector privado, sector público, lo podemos hacer, e incluso hay fondos internacionales que ayudarían, por ejemplo, a universidades en términos de tecnología ambiental, que nosotros tenemos un motor económico que hemos descuidado o que por lo menos no hemos iniciado como deberíamos, la economía verde. ¿Y podemos ser una potencia en tecnología ambiental? Sí. Y claro que las podemos distribuir y las podemos tener. ¿Subirías el gasto en la inversión en ciencia y tecnología? Sabemos que actualmente es bajísimo a nivel nacional. Sí. Muchos de nosotros nos quejamos sobre eso.
los que queremos hacer maestrías, doctorados, etcétera. En México es muy poca la inversión en ciencias sociales, tecnología y investigación, etcétera. ¿Qué vas a hacer en Yo eso? parto de un centro en cada estado de innovación y tecnología y por supuesto es el punto 5 del PIB, ciencia y tecnología. Es bastante absurdo, pero habría que subirlo. Bueno, el punto 5 es de ciencia y tecnología, el de cultura es punto 1. Así es que yo creo que los dos tendríamos que subirlos como a 2. Y desde luego en los centros de innovación, pero también a partir de las universidades. Yo no veo cómo vamos a entrar a un mundo tecnológico de innovación y tecnología sin, uno, infraestructura en telecomunicaciones y sin universidades e institutos de educación superior dedicadas a las tecnologías, a las ingenierías. Y también, por cierto, en esa materia las mujeres tenemos menos… Vamos menos a ese tipo de universidades. Voy a buscar becas particularmente a niñas y a jóvenes para que se empareje un poco más hombres y mujeres en la ciencia y tecnología. Nos va a ir mejor a todos y a todas. Oye, Margarita, ¿y cuál de tus propuestas es la que va a tener mayor impacto en la vida de los mexicanos? ¿Nos podrías platicar por qué? Bueno, no podría poner una sola, pero déjenme decirles, una ya la saben muy clara, el de seguridad, y se las digo, sí voy a fortalecer la policía. Yo quiero que una mamá le pueda decir a una hija, si tienes miedo, ve con la policía. Yo quiero que cuando se suban al transporte público, cualquier joven de Nuevo León no sienta miedo y tampoco lo siente una mujer. Sí va a fortalecer la policía, por eso un sistema nacional de policía. Y sí lo requerimos hacer, porque lo que ha habido es un abandono de las instituciones de seguridad y de justicia. Segundo, voy a adquirir la mejor tecnología para ampliar las capacidades de análisis, de investigación y de inteligencia del Estado mexicano. Tercero, un énfasis fundamental para mí es la justicia. Porque si hay alguna asignatura pendiente es esa, y todos los de aquí sabemos muy bien de casos donde la abuela se quedó con la escritura y un vival se quedó con la propiedad. Todos sabemos muy bien que pudieron más las palancas que la justicia. Todos aquí sabemos muy bien que falta controles de confianza en ministerios públicos, en jueces y conocimiento sobre la justicia. Cuarto, sí voy a dar prioridad a combatir determinados delitos, básicamente feminicidio, trata y desaparición de niños, adolescentes y jóvenes. Y quinto, la seguridad tiene que ser integral y la prevención parte de la educación, la cultura y el deporte. Otro tema que a mí me parece fundamental, infraestructura. Este gobierno es el que menos le ha invertido a la infraestructura. Y necesitamos, y lo pongo así, una infraestructura para el crecimiento económico, es decir, una infraestructura en telecomunicaciones, una infraestructura que apoye el aeropuerto de la Ciudad de México, claro que sí. Y los aeropuertos, porque lo que necesitas es una red de aeropuertos. Infraestructura en ferrocarriles, en carreteras, en caminos rurales, pero requiere una infraestructura también en campo, en la industrialización del campo, en bienes públicos, en plantas de tratamiento, empresas, claro que necesita. Entonces, infraestructura va a ser para mí fundamental en la planeación, en la innovación y también en la honestidad, porque eso ha sido un fracaso y un drama, que la construcción venga acompañada del nivel de corrupción que estamos haciendo. Y entonces por eso vengo al tercero. Bueno, la otra, infraestructura en la educación. No puede haber las escuelas como las que estamos teniendo, en donde en el sureste, por ejemplo en Oaxaca, en Santa María Tzompan, un joven de 15 años me decía, señora, aquí hay 14 computadoras para 120 estudiantes. Y me dijo, solo hay internet de 1 a 2 de la tarde. Ya no les digo la banda, ¿verdad? Pero ese niño se sabe con oportunidades negadas. Está más consciente de sus oportunidades negadas que incluso su mamá. Y entonces necesitamos una infraestructura educativa. Y tercera, yo juntaría, les voy a decir, la corrupción
que hay que terminarla y combatirla, y que se combate particularmente con la impunidad, contra que no haya impunidad, poniéndole un alto a la impunidad. Y por un lado tiene que haber un sistema de justicia que hay que voltear a ver a la justicia, o hacerla real. Y creo que ahí están elementos fundamentales. Alto a la impunidad, sí, y de verdad les vuelvo a decir a ustedes, no se vale que en nuestro país sea lo mismo un político honesto que no honesto. No se vale, ¿eh? No se vale que no pase nada, que no haya consecuencias. Y estoy segura que así, ese es realmente el impulso del país que todos los que estamos aquí queremos. Margarita, mencionaste un poco acerca de la inclusión de las mujeres a los temas de ciencia y tecnología, y una de tus propuestas para mejorar los ingresos de las familias es justamente el promover la equidad de género en la economía también. ¿Qué planeas, qué acciones concretas vas a llevar a cabo para lograr esa inclusión de la mujer en la vida laboral? Bueno, primero iría también por sectores. Por ejemplo, las que trabajan en el hogar, sí buscaría un acceso universal de salud y a prestaciones básicas. Y con eso te voy a decir algo muy importante. Muchas de las mujeres trabajan en el sector informal, porque es bien difícil hacer formales a los trabajadores o a las trabajadoras. Y entonces tenemos que poner las condiciones para que un empleador pueda hacer formal a los trabajadores. Eso por un lado en el término de mercado de la formalidad con prestaciones. Segundo, voy a buscar lo que buscaría en los jóvenes, una cultura de emprendimiento, pero una cultura de emprendimiento apoyada desde el Estado, y desde el Estado significa un sistema financiero que le preste a las mujeres, porque ya incluso en los cambios que se tengan que hacer en la parte pública, porque la verdad, a las mujeres siempre le prestan el microcrédito. No sea crédito a la palabra que está llena las listas de mujeres. No sea microcrédito porque está lleno las listas de mujeres. Y pagamos bien, ¿eh? Cumplimos. Pero si es mediana empresa ya no. Y que necesitamos un sistema financiero que le preste a los jóvenes y a las mujeres. Esta nueva manera del sistema financiero que colectivamente se presta dinero, me parece que va a ser muy importante. Esta inclusión financiera a través de las leyes que promueven el crowdfunding, que promueven una manera de prestar a través de la colectividad, a mí me parece que puede ayudar muchísimo al país y no solo el sistema financiero bancario que conocemos. Eso en términos de las mujeres me decías. También voy a buscar su seguridad, y por eso el feminicidio es como una de mis prioridades, combatirlo, y la prevención de violencia hacia las mujeres. Y la verdad es que el acceso a la justicia está negada por todas, pero especialmente a las mujeres. Sí requieren de mecanismos que sea más sencillo acceder a la justicia. Margarita, ya hablabas hace tiempo o hace unos minutos de la seguridad. ¿Has propuesto quitarle el tema de seguridad a la Secretaría de Gobernación y hacer una Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Esto qué implica? ¿Cuánto dinero va a costar? ¿Se va a incrementar el gasto en seguridad? ¿No se va a incrementar? ¿Hay otras estrategias? Y más importante de esta pregunta, ¿qué te refieres con ciudadanos? ¿Qué ciudadanos van a estar ahí? Bueno, primero sí hay que sacar la policía de Gobernación, donde me la escondieron todos los partidos y los candidatos que están ahí. Le escondieron ahí en Gobernación, ¿por qué? Porque se buscó, me parece, más el control político que la seguridad. Entonces, pues preferían tener espiados a Margarita Zavala o a los candidatos, o a los partidos, o a los ONGs, pues todos los que se denunció en Pegasus, por ejemplo, que a los delincuentes. Entonces, en gran parte es porque tienes que sacar de Gobernación a la policía. Y eso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y digo ciudadana porque en el centro hay que poner a los ciudadanos. Por eso fortaleces la policía en razón de los ciudadanos, no en razón de la policía. Por eso hablas de derecho a las víctimas, porque yo le pondría énfasis a las víctimas también. Apoyaría un poco más a las organizaciones que se encargan de ello, porque me parece que son en realidad las que tendrían
mucho más facilidad de apoyar a las víctimas. Pero eso solo lo puedes hacer sacando esos temas y dándolos a una propia Secretaría de Seguridad. Yo calculo que para fortalecer y duplicar la policía necesitaríamos, por ejemplo, unos 25,000 millones de pesos durante los 6 años, que perfectamente se pueden tener. Gasto sostenido. Es un gasto sostenido, puedes incrementarlo, no se asusten, somos el país de América Latina de los países con menos presupuesto para seguridad. Y de hecho se fue bajando. No ha habido un peso más en general ni un policía más. Entonces sí es importante pasar presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana. Y otra cosa, hubo un momento de recaudación, bueno, pues con una reforma fiscal que en donde su único fin era recaudar y nada más. Pues claro que se recaudó, el 80% se fue a gasto corriente. Y el gasto corriente, la verdad, solo lo justificaría en caso de maestros, de sector salud, de enfermeras, de doctores, de ayudantes, de auxiliares, todo el sector salud y por supuesto policías. Con el mismo, a ver, estamos hablando de un presupuesto de 5.3 billones de pesos. ¿De verdad creen que no nos alcanza? Claro que nos alcanza, solo que hay que redistribuirlo. Y sí se puede, por supuesto. Has hablado también de una oficina de ética en la Presidencia de la República. ¿Cómo vas a medir la ética en los funcionarios? ¿Cómo los vas a regañar si fallan en esta… Bueno, en nuestro país a veces falta en el servicio público la ética elemental, no requiere de mucho estudio. De los casos de corrupción que tenemos son de ética elemental, ni siquiera… A ver, ¿por qué propongo una oficina de ética? Porque la corrupción hay que evitarla también todos los días. Y entonces tiene que encontrar dónde son los lugares donde puede haber más corrupción. Y puede estudiar, por ejemplo, pues esas reformitas que se pasaron en nuestra cara de la ley de adquisiciones y la ley de obras. Y que decían, pues es que aquí hubo una reforma que todo el mundo aprobó y que permitió los moches en el ramo 23. Esa oficina puede servir para ello. Pero básicamente para fiscalizar a los servidores públicos. Y no es que le genere desconfianza a los servidores que yo voy a tener. Lo que yo quiero es generar confianza de los ciudadanos a los servidores públicos. No es solo que sean de mi confianza, tienen que ser de la confianza de los ciudadanos. Y esta fiscalización es constante para que sus ingresos estén de acuerdo con sus egresos y con su modo de vida. Y que cualquier cosa como esta debilitamiento que trae de los órganos internos de control funcione. Ahora les voy a decir una cosa, la transparencia es fundamental, pero hay servidores públicos que son transparentes y transparentemente corruptos y te dicen claramente lo que hicieron. Y entonces pusimos como requisito que solo fuera este material y como solo mi amigo hace ese material, la adjudicación fue directa. Nunca ha habido en la historia moderna de nuestro país esa cantidad de adjudicaciones directas desde el gobierno. Sí necesitamos una oficina de ética. Volvamos a lo básico, a la honestidad, al respeto. El funcionario público debe saber que está tan bien vigilado como también lo está el privado. Y la confianza no tiene que ser solo para mí, sino sobre todo para los ciudadanos. No va a costar mucho. Hay tanto de lo que se puede sacar, no necesitas tanto. Necesitas una enorme voluntad, por supuesto, pero necesitas leyes, instituciones y cumplirlas. Margarita, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es una dinámica en la que queremos conocer tu posición con respecto a varios temas. Yo te voy a mencionar un tema y tú me vas a mencionar la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Okay? Perfecto. Empezamos con equidad de género. Mujeres. Corrupción. Uy, se me vienen a la mente muchos hombres y mujeres. Honestidad. Matrimonio igualitario. Respeto de ida y de regreso. Reforma energética. Motor económico. Plurinominales. Ay, pues vamos revisándolas. Pena de muerte.
No, estoy a favor de la vida. Eutanasia. A favor de la vida. La verdad es que esa no se contesta en una sola palabra, pero a favor Una de la frase, vida. está bien, sí. sí. Experimentación animal. Respeto a los animales. Legalización de las drogas. Una ingenuidad si creen que con eso se va a bajar la violencia. Estoy en contra de la legalización de las drogas en el uso lúdico y esparcimiento, no en la medicinal y en la científica, obviamente. Reforma educativa. Un motor económico y social. Aborto. La vida. Ley de seguridad interior. No la hubiéramos necesitado si hubiéramos fortalecido a las policías. Seguro popular. Perdón, y en contra, de la ley. Seguro Popular. Seguro popular. Es un programa que me gusta mucho. Fuero. Eliminarlo hay que encontrar otras medidas. Pensión a expresidentes. Pues ya la renunció por mí, da igual. La mía la voy a renunciar también. Telecán. Ojalá se firme. Amnistía para delincuentes. De ninguna manera. De ninguna manera. De verdad es serio. Y perdón porque me detenga, pero realmente es la expresión del poco aprecio al Estado de Derecho, a las instituciones, a la función que tiene que hacer un gobierno. Totalmente en contra. Gracias. E injusto además. Aeropuerto de la Ciudad de México. Una obra que ya la quisieran muchos países. Hay que revisar, obviamente que no excluye la revisión de muchas Margarita, cosas. recordemos que se pide una palabra o una frase corta, por favor. Ok. Gracias. A favor. Revocación de mandato. No, yo creo en las elecciones y en la democracia. Partidos políticos. Tienen que ser un instrumento cercano a los ciudadanos, no lo que hay. Candidaturas independientes. Una figura subsidiaria, Seguridad. un reto para la paz. Procuraduría Autónoma. Fiscalía Autónoma, absolutamente necesaria. Reducción de salarios a servidores públicos. Sí, sin demagogias, pero sí. Pobreza. Y desigualdad, nuestros mayores retos. Jóvenes. No, bueno, pues la esperanza, México. mi pasión y mi amor. Actúa. Ustedes y nosotros. Gracias, candidata. Bueno, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. A lo largo de esta hora y media nos han estado mandando preguntas a través de redes sociales por el hashtag ActúaMX. Agradecemos a todos los que nos están viendo también por livestream y nos han enviado las preguntas. Te las vamos a leer entre nosotros. Son en materia, primero que nada, de política nacional. Patricio pregunta, Margarita, ¿cuál es tu propuesta más icónica y puntualmente qué diferencia tiene con las propuestas de los otros candidatos? Es que nada más piden una, compañeros. El país es integral, pero a ver, Pero la más una parte puntual. fundamental. Yo quiero un gobierno con valor y con valores y defender, y por eso lo seguimos, ¿no? Defender a los mexicanos de los corruptos, de los delincuentes. Entonces son varias: seguridad, inclusión, muchas más. Ana María nos pregunta, para ti, ¿qué es el machismo? ¿Cómo lo defines y qué harías para cambiarlo en México? Para mí el machismo es el gran obstáculo para que mujeres y hombres seamos felices. El desarrollo de un país pasa también por el desarrollo de las mujeres, por su cultura de aceptarnos unos a otros. El machismo no es solo de los hombres, sino es una actitud de los seres humanos, independientemente que si es hombre o que si es mujer. Genera una enorme injusticia, una enorme desigualdad y por lo mismo no genera desarrollo sin obstáculo. Y todos los días tenemos que resolverlo. Todos los días tenemos que darnos cuenta de si estamos actuando de manera machista o no. Ha sido lo que ha ocasionado no el techo de cristal, sino el techo de concreto para tu amiga, para tu novia, para tu mamá, para tu hija, para ti misma. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cambiarle? Desde luego con una cultura de respeto, con una cultura de prevención de violencia, de aprecio
a lo diferente, pero también dándole su espacio a las mujeres en todos los órdenes, en la política para las tomas de decisiones, en la economía para poder emprender algo, para poder ser dueña de una empresa, jefa de una empresa o tener los puestos directivos. En lo social, para que nos demos cuenta que las tareas en la vida, las tareas humanas, por ser humanas, son de hombres y de mujeres, no solo de hombres ni solo de mujeres, sino tareas humanas. En la educación, no solo para que vayamos parejos, que ya vamos parejos, porque algo hemos cambiado y ya vamos parejo en primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad. Creo que en posgrados no, ahí somos más mujeres. Pero tenemos que buscar que en todas las materias haya mujeres y hombres. Entonces tenemos que actuar completo de manera integral y hacerle caso un poco a los jóvenes, porque ninguno de los de aquí está pensando en que hay roles distintos para las mujeres y para los hombres. Ahora, en materia de política exterior, Eugenio pregunta, ¿vamos a seguir siendo sumisos ante la amenaza de Trump y Estados Unidos o empezará a darles contienda de frente? Hay que darle contienda de frente a cualquier jefe de Estado. Por supuesto a Trump. Y yo, miren, en el 2015, en agosto del 2015, yo hice un artículo que decía tomar en serio a Trump. Creo que lo hice, además salió publicado, me parece, exactamente un año después, un año antes, que la increíble invitación a Trump cuando era candidato y la increíble recepción como jefe de Estado. El país no tiene que rendirse ante nadie porque saben que sí somos un gran país, tenemos una enorme fuerza para responder con dignidad frente a cualquier Estado. Por supuesto, frente al jefe de Estado Donald Trump y frente a cualquier jefe de Estado. Yo propongo, primero, defender a los mexicanos y a los mexicanos sin cosas patrioteras, ni defender a México y a los mexicanos con patriotismo. Impulsar un liderazgo mayor en América Latina. Y bueno, tercero, un mayor liderazgo en el mundo. Es que hay materias en las que podemos ser líderes. En migración, somos un país de origen, de destino, de retorno y de tránsito. Tenemos las 4 características. Claro que podemos ser líderes en materia de migración. En materia de seguridad, por supuesto que sí. Sí, por todo lo que vivimos. Si lo respondemos bien, seremos siempre unos líderes en materia de seguridad. Hemos llegado a ser líderes en materia, óiganlo bien, en materia incluso económica, porque ningún país sacó adelante la crisis económica del 2009 como nosotros fuimos capaces. Desde el gobierno, desde las empresas, desde todos los ángulos. México respondió como no pudieron responder los países que nosotros admirábamos. Claro que podemos ser líderes en el mundo en términos ambientales. Tenemos una enorme vocación de economía verde, de fuentes renovables. La reforma energética nos da una posibilidad de transición energética. Y por supuesto que podemos ser líderes porque hemos hecho muchas cosas también contra el cambio climático. ¿Nos falta liderazgo internacional? Sí, sin duda. Y es fundamental para que se nos tome en serio como somos. Laura pregunta, si llega usted a la presidencia de la República, ¿cómo conformará su gabinete? ¿Habrá más mujeres que hombres? ¿Será igual? ¿Habrá diversidad? Cuando sea presidente de la República, estarán los mejores y las mejores y por supuesto buscaré un gabinete, desde luego que sea incluyente, que también exprese la inclusión y también es cierto que será seguramente necesario un gobierno de coalición. Y vuelvo a decir, en ese gobierno de coalición, la que está más libre para formarlo soy yo, porque no tengo los compromisos de partido. Y ahora la última pregunta, personal. Fernanda pregunta, Margarita, ¿consideras que Angela Merkel es un ícono feminista? Si no, ¿quién es un ícono del feminismo para ti? No, bueno, sí, a mí sí, desde luego para mí es un punto de referencia Angela Merkel. Además, miren, no tiene una oratoria enérgica y se enoja y grita y se indigna, no. Es una oratoria que es de fondo, que habla de ideas, de convicciones, que concilia
y hoy es líder de Europa. Claro que para mí es un punto de referencia, por supuesto. Afortunadamente en el mundo hay muchas mujeres punto de referencia. ¿No va a haber preguntas del público? Las enviaron a través de Ok, sí. muy bien. Sí. Pues yo creo que vamos a una última pregunta ahora sí. En materia de economía, Javier pregunta, ¿cómo planea incentivar la inversión privada de fuentes nacionales como internacionales en recursos renovables? Bueno, exactamente así. Primero, poner como motor económico la economía verde para que echemos a andar toda la vocación que tenemos de fuentes de energía renovables. Cuando tú pones un motor económico, entonces, ¿qué? Le inviertes a la infraestructura verde, para que tengas en realidad, sí, los campos de energía solar, pues los campos de energía solar. Cuando tú tienes un motor económico, como la economía verde, sí requieres alinear todo. Necesitas tener plantas de tratamiento, que es parte de una infraestructura de economía verde en términos, por ejemplo, del agua. En todo lo que significa la energía también del agua. En la eólica necesitas también los campos necesarios y para eso requieres invertir en la infraestructura. Partiría también de fondo verde. A través de un fondo verde que realmente se esté alimentando para que podamos generar toda esa infraestructura para una economía verde que nos permita además pues crecer en términos del PIB, pero también estoy convencida que la economía verde nos va a permitir democratizar más el ingreso. ¿Por qué? Porque hay en muchas comunidades que son dueños de esos recursos. Y la ocupación temporal, que nunca la he escuchado y que está en la Constitución, sí, para mí será una figura fundamental a fin que comunidades indígenas, pueblos, municipios, utilicen esa figura de ocupación temporal para generar mayor crecimiento económico. Ahora, como sucede en todo el mundo, este motor económico requiere de la asociación de empresas públicas y de empresas privadas, por supuesto, y un gobierno que esté poniendo las condiciones. Estoy convencida del desarrollo humano sustentable como principio para nuestro país. De nuevo en el tema de política exterior o comercio exterior, Tania le hace esta pregunta. Si tuviera que escoger solo una región a la cual tuviera que acercarse en materia de comercio, de negocios, ¿cuál elegiría? ¿Europa, Asia, África, América Latina? No, escogería más diversificado. A ver, yo creo que desde luego la de América del Norte para mí me parece fundamental. La del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, por supuesto. Me da gusto el TPP, buscaría Asia también. Quizás serían esas dos. Lo que pasa es que son respuestas que excluyen, ¿no? Claro. Entonces sí hay que tener cuidado. Tenemos que abrirnos mucho más a los mercados de Asia, pero no podemos soltar lo que creo que es una región fundamental, que es la de Canadá, Estados Unidos y México. Y ojalá el liderazgo de América Latina y el TPP nos permita fortalecer esa región, que creo que ya Estados Unidos pues ya está, siempre sí le está gustando. Ahora sí, la última. En materia de seguridad, Miros pregunta, ¿qué protocolos se van a implementar en cuanto exista una denuncia de un estudiante desaparecido? ¿Qué garantías tendrá la familia de dicho estudiante de que regrese a casa con vida? Ay, muy bien, Miros, muchas gracias. Bueno, de entrada sé, entre otras cosas, por qué lo dice, no es el único caso, pero particularmente pues todos desde luego que esto sirva también para expresar mi solidaridad con las familias, con los amigos y con los universitarios, por supuesto. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, tendríamos que hacer que todos los recursos posibles del Estado mexicano, de investigación, de análisis y de inteligencia, estén encaminados a aparecer precisamente ese estudiante y a encontrar a los delincuentes, no para perdonarlos, para hacerles justicia. Entonces, tiene que estar ahí toda la estructura, todos los recursos del gobierno en términos económicos, en términos humanos y de especialización, todo lo necesario. Segundo, que para mí es muy importante, el derecho de las víctimas
Voy a empezar con el primer derecho, pues, básico. El derecho a la verdad. Los familiares tienen que conocer la verdad. ¿Qué está pasando? Sé que hay cosas de prudencia en términos de autoridad, pero el derecho a la verdad de lo que está pasando, de lo que se está investigando, de lo que está analizando, sí, no solo existe, debe garantizarlo el Estado mexicano, como un derecho a la verdad, más allá de lo que en general se puede hablar en el público, sí con los familiares. Segundo, pones todos los recursos de inteligencia, recursos económicos, recursos humanos en ese momento. Una vez encontrados, por supuesto, con toda la perspectiva que quieran de derechos humanos, pero tienes que ir por los delincuentes y llevarlos a la justicia y seguir todo el proceso. Una vez que los encuentres, sigues todo el proceso de justicia que depende del fiscal general en ese momento o que depende de la Procuraduría ante el Poder Judicial. ¿Qué más haces? Es necesario seguir con otro derecho de las víctimas, que es la memoria y la reparación del daño. No hay reparación para una desaparición, incluso si se encontrara vivo, vaya, la reparación de eso es muy difícil humanamente, vaya, es imposible humanamente hablando, más si terminó en fallecimiento, en asesinato. Pero sí necesitas ir acompañando a las víctimas. No lo tiene por qué a fuerza ser la autoridad, porque a veces es la menos indicada para acompañar a las víctimas en este derecho a la memoria y sobre todo a la reparación integral. Pero sí requiere que las víctimas, en sentido amplio, es decir, los familiares, por ejemplo, requieran una asesoría jurídica victimal eficaz, con una sola instancia gobernativa y un fondo de reparación que no se ahogue en cosas burocráticas, sino que se sostenga, y que ese fondo de reparación bien podría ser una idea a través de la ley de extinción del dominio, que una parte, un porcentaje vaya a estos fondos de reparación. Aparte de meter todos los recursos del Estado en términos de policía, de investigación, de análisis, de competencia y de proceso, haría que toda la denuncia en estos casos fuera lo más sencilla posible. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ir al Ministerio Público, pero se calcula que uno tarda 3 o 4 horas en un Ministerio Público presentando una denuncia. Yo quiero que la denuncia se haga ante la policía, y si es posible, porque sí lo es, a través de una aplicación, una app, que pudieras darle a una denuncia electrónica, que sea fácil denunciar. Si lo que necesito yo como Presidenta de la República es que confíen en mí y me denuncien los delitos. Entonces sí tendríamos que hacerle una fácil denuncia en el caso de una desaparición de estudiantes, para que toda la entrada del Estado sea además inmediata, porque las horas son fundamentales. Es una especie de alerta Amber, tiene que entrar todo el Estado mexicano. Entonces, otra vez, en el momento del acto, durante todo el proceso, tomando en cuenta a las víctimas de manera integral en sus derechos, para terminar incluso en la restitución hasta donde es posible de sus derechos y en la reparación del daño. Pero tiene que ser prioridad. Y para eso es necesario hablar con la verdad y ser valiente. Disculpa, se nos terminó el tiempo para estas preguntas del público. Me gustaría recordarte que este próximo 1 de julio, 14 millones de jóvenes o un poquito más vamos a salir a votar. Vamos a representar el 30% del electorado y nos gustaría conocer tu opinión de por qué tú. ¿Por qué tenemos que votarte a ti? ¿Es el último? Sí, tienes 5 minutitos. Sí. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias. Yo estoy aquí porque mi apuesta siempre ha sido a la democracia, por la que he luchado, porque sé lo que es la política, que es un instrumento para servir, no para enriquecerse. Es un instrumento para servir y para crear el bien común. Y también porque comparto con ustedes la enorme indignación frente a la corrupción, porque también me solidarizo con el miedo que se tiene como nunca por la falta de valentía de gobiernos de enfrentar al crimen organizado o a la delincuencia. Porque conozco a México más que todos mis adversarios, porque la honestidad en vida pública ha sido probada,
porque mi conocimiento del país, a través de mi servicio público como congresista, también a través de lo que acompañé a un presidente de la República, Felipe, es también parte de mi experiencia, pero porque además toda la vida puse en el centro a México, porque sé qué es lo que necesita y qué es lo que quiere, y porque sé muy bien que nuestro país tiene que regresar a valores básicos. Yo no tengo ni spots, prácticamente no los tengo, no tengo dinero público no lo tengo, pero yo los invito aquí a apoyar esta alternativa que tiene alma y convicción, que tiene congruencia, que tiene además propuestas, que tiene un profundo amor a México que se puso por delante. Porque yo cuando he estado en el poder, cuando he luchado para que otros estén en ellos, no ha sido por el poder mismo, sino por los bienes públicos que se pueden generar desde ahí. Y sé que me puedo presentar frente a ustedes con lo que da toda mi vida. Y yo he podido tener errores y equivocaciones, pero tengo una honestidad probada, tengo un profundo amor a México. El país me ha preparado para ese momento. Pero déjenme decirles algo mucho más allá. En nuestra vida siempre tenemos que decidir tendremos varios dilemas. ¿Será fácil entre el bien y el mal? Sí. Pero tenemos otro tipo de dilemas en la vida y hay que responderlos, y eso es lo que pasa en un país cuando se dirige. Por eso es tan importante qué es lo que se tiene, qué es lo que se ha hecho, cómo actúa una persona. Y ustedes me conocen, me han visto en mi vida pública, conocen incluso mi vida privada. Y así es como me presento, con toda honestidad, llamando a México. Y sé que estamos viviendo un momento importante del proceso electoral. Y yo les vuelvo a pedir que frente a la decisión en México, no decidan por el mal menor cuando hay un bien posible. Y eso en la vida lo tenemos que hacer. Y quiero darles al final un mensaje a ustedes jóvenes. En la vida, cuando uno tiene que decidir entre bien y el mal, yo les pido que decidan siempre por el bien. Aunque muchas veces estamos en un país donde quien decide por el mal muchas veces le va bien. Pues yo les pido que de todos modos decidan por el bien. Y si aún así habrá quien decida por las circunstancias, si aún así hay alguien que se rinde y decide por el mal, yo quiero decirles que siempre habrá un valiente que les diga que así no se hacen las cosas, que el bien vale la pena, que la convicción vale la pena, que la congruencia con los principios vale la pena, que nuestro país merece todo nuestro sentido, toda nuestra inteligencia y todo nuestro corazón. Y los invito a eso, a poner su inteligencia, su corazón, sus convicciones por nuestro país al que tanto amamos. Muchísimas gracias. Ya no me siento, ¿verdad? Candidata, muchas gracias, candidata. Recibamos a Luis Lauro Torres, él es presidente de la Federación de Estudiantes, y a Diego Cázares, coordinador general de Actúa 2018. Un aplauso para ellos. Muchas gracias, candidata, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Desde la Federación de Estudiantes tenemos el compromiso de crear este tipo de espacios para poder ejercer un voto informado en este proceso electoral. Sabemos que somos los jóvenes quienes podemos decidir esta elección y bueno, el TEC de Monterrey tiene puesta la camiseta por México y le queremos hacer entrega de la camiseta del TEC de Monterrey. De igual forma, Diego Cázares hace entrega de un reconocimiento a nombre de los estudiantes del TEC de Monterrey. Un aplauso, por favor.
A nombre de Actúa les damos las gracias por haber asistido a este evento. Los esperamos en la tarde con los demás foros de los candidatos. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buen día.